Bendigamos al Señor en este nuevo día. Hoy es martes 31 de octubre de este año 2023. Le damos gracias al Señor porque escucha nuestra oración y también nos envía el Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que consuela nuestra vida con las promesas que están en la palabra. Hoy es un nuevo día y es tiempo de abrir nuestro corazón al sembrador que deposita en nuestro corazón la mejor semilla, la palabra de sabiduría, la palabra que nos guía y nos lleva a momentos mismos de liberación espiritual. Hoy, en este día, es preciso decirle al Señor que tome nuestra existencia, que nos llene por el fuego de su Espíritu Santo, que nos haga comprender cuáles son sus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en la palabra de Dios en este día, sobre todo, una enseñanza para lo que significa realmente una vida confiada al poder de Dios. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y Pablo nos habla de cómo la creación entera hoy sufre por los desórdenes del hombre que la sometió a esa hora misma de sus deseos y de las cosas según las conveniencias de los seres humanos. Pero dice mismo Pablo que los sufrimientos del momento presente no son nada para la gloria que se nos va a manifestar. Con esto está afirmando el apóstol San Pablo que cada momento que nosotros vivamos en orden a la voluntad de Dios tiene respuesta en la gloria misma que en el futuro se manifestará. Todos los días tenemos que aprender a vivir la vida movidos por el Espíritu Santo, aún incluso experimentar que esos momentos adversos tienen también un propósito, y es llevarnos a una madurez en la fe, llevarnos a un perseverar en el Señor y hacer una vida confiada realmente en el poder de Dios. Las injusticias que puedan haber en este momento de la vida pertenecen a todos los desórdenes que el hombre mismo con su poder ha causado. Por eso es preciso siempre hacer una lectura de fe frente a las cosas que suceden en nuestra vida y a nuestro alrededor. Solo el Señor, que tiene palabra de vida eterna, nos ayudará a comprender que esos momentos causados por el hombre, esos momentos difíciles, tendrán también una oportunidad para ser puestos en orden, sobre todo porque lo que más viene Jesucristo a hacer es a redimirnos, a poner cada cosa en su lugar. Y esto ya tiene que llenarnos de esperanza, porque no hay eternas situaciones difíciles, no hay eternos momentos que se queden ahí,
simplemente como para robarnos la oportunidad de la obra de Dios. Mientras tengamos fe, todo hay que someterlo al poder de Cristo Jesús y aprender a esperar en Él, porque el Señor, en su gran bondad y misericordia, siempre estará dando respuesta al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos, un clamor donde siempre estaremos pidiendo lo que es propio del reino de Dios, una vida en la verdad, una vida en la justicia, una vida donde se vea reflejado todos los valores mismos del reino de Dios. Estamos pues llamados, queridos hermanos, a comprender lo que dice el apóstol Pablo. Dice que los sufrimientos del momento presente no son nada ante la obra misma de la manifestación del poder de Dios, que lo importante es aprender a vivir cada momento confiando en que Cristo mismo va a liberar a este mundo de la corrupción en la que el mismo hombre se ha metido por sus propias inspiraciones egoístas, por sus propias situaciones en el tema mismo de las conveniencias y perversiones de la obra misma de la carne. Todos, de manera especial, tenemos las primicias del Espíritu, dice hoy la primera lectura. Esas primicias del Espíritu son las que nos ayudan a comprender que somos hijos de Dios y que no nos podemos resignar a una vida realmente desordenada o a una vida que es sin sentido. Las primicias del Espíritu nos hacen aguardar esa redención que vino a realizar Jesucristo y que en cierto modo se cumplen en cada persona en la medida en que se acepte ese señorío de nuestro Señor Jesucristo. Llamados pues a una obra concreta, y es a la obra misma de la gracia, porque la gracia es un estado y la gracia implica nuestra comunión con Dios y ante todo también una vida de obediencia a sus planes, es decir, una vida en la fe. Por eso vendrá Jesús en el Evangelio de este día a decirnos a qué se asemeja el reino de Dios. Y el reino de Dios se asemeja a un grano de mostaza que se coloca en la tierra. Es muy pequeño, pero ese grano luego hace que nazca una planta grande donde puedan los pájaros venir a anidar y en ese árbol poder significar lo que significa la misma obra del poder de Dios, que todo lo puede, todo lo transforma en la vida del que cree y espera. Las comparaciones del Evangelio están hablándonos de que siempre la fe es una experiencia de Dios pequeña en nuestra vida, al igual que la gracia, pero que en la medida en que perseveramos en la gracia de Dios y lo esperamos todo en Él, la fe y la gracia nos ayudan a vivir una transformación de manera personal y también de contexto cuando todo lo ponemos en Dios y aprendemos a esperarlo todo de Él. Todos necesitamos pues de la obra misma del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a hacer presente el reino de Dios en la medida en que nosotros trabajamos el deseo por Dios en compañía del mismo Espíritu. Y esto ya es el experimentar el reino de Dios cuando empezamos a desearlo y a dejar que su obra se ponga en medio de nosotros. Que hoy pues dejemos todo lo que estamos batallando, lo dejemos en las manos del Señor y que Él nos ayude a hacer las cosas según la inspiración de su Espíritu y hacer una vida para su gloria.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.